Bueno, Aquaviva, ¿qué coño quieres? No quiero gente como ustedes en mi audiencia. No quiero gente como ustedes en mi audiencia. Yo no te sigo, huevón, o sea. Exacto, exacto. Y tampoco quiero que me sigas. No quiero que estés en mi Discord, no quiero que estés en mi Twitter, no quiero que estés en ningún lado. Por eso borré los tweets. Bueno, Ustedes son lo peor de internet. Son lo peor. Prefiero hablar con comunistas que con ustedes. Son lo peor que tiene para ofrecer las redes sociales. Me dan asco, asco. Bueno, eso era todo un Ya berrinche, está, ya me puedo ir. ya está quieto. Es como, ok, me etiquetan, ¿no? En una publicación de Aquaviva. Mira lo que dijo Aquaviva. Ah, bueno, no me importa. Luego salta Aquaviva a Ya va, llorar. ¿quién eres tú? Métete Tú eres Doom. Vale, ¿sí? Ah, Yo ok, soy es Doom. que no reconozco la voz. Todos los neonazis mexicanos suenan igual. Ok, bueno, mira. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te veo alborotado. Te veo alborotado. No estoy alborotado. Literalmente me etiquetan en una publicación tuya y yo digo, bueno, me importa un coño Venezuela. Y luego saltas como Sí, pero después yo veo los otros tweets en el que estás diciendo, no, que si él fuera a llegar, tweet tras tweet tras tweet, si él llega a la política, él va a tener que ir al muro de los lamentos y él no sé qué y esto. ¿Qué pasa, Don? ¿Quién te ha hecho tanto daño, Don? Mira, ok, vale. ¿Quieres una mentira en esos tweets? Es mi Y por cierto, una cosa, dijiste en Twitter, ¿qué proyecto de Patreon? Estabas mendigando plata en Patreon. ¿De qué hablas, Doom? Acabo de ver el video del 2018 en el que dijiste, no les estoy pidiendo que me den dinero para pagar mis cuentas, solo les estoy pidiendo dinero para poder hacer contenido para el canal. ¿Y de dónde sacaste ese video en primer lugar? ¿Qué? ¿De dónde sacaste ese video en primer lugar? No sé, puse Patreon Doom en YouTube y me salió. Bueno, ok, sí, gano dinero con Patreon. ¿Y eso qué? Tu punto es que No me te puse tiene a ningún llorar. problema que lo hagas, pero no digas que no lo haces. Yo no dije que no lo hago. Yo lo que negué es En tu Twitter afirmación. dijiste cuál proyecto que traté de financiar. No. A ver, te leo tu tweet. 400, su estancia es por 6 horas. ¿Quién está hablando? Que no se meta. Mira, a ver, te leo el tweet que me dejaste. Ya lo borré, pero lo que dije es, eres una víctima que... Ya va, ¿qué fue lo que dije? Eres una víctima que Es una fracasó víctima en de su su intento de victimario. financiar, su proyecto de monas chinas en Patreon. Eso fue lo que dije. Sí, o sea, ¿y qué proyecto? Literalmente, a Tú, ver, te yo acabo hago de decir, videos. tú dijiste en Patreon, tú dijiste en YouTube, miren, si ustedes me pagan en Patreon, yo puedo hacer videos todas las semanas o hasta todos los días si me dan más de 200 Eso es. dólares. Actualmente Eh. tienes más de 300 y sin embargo no haces videos todos los días, así que eso también Eso te la es paga. viejo, eso es viejo y dejé de hacerlo porque tengo la libertad de hacerlo y porque pudo hacerlo. ¿Eso qué Ah, tiene claro, que ver? pero No después no, significa digas, después no digas que no estabas mendigando plata en Patreon. Bueno, Puedes hacerlo. Mira, Doom, yo espero que tú ganes miles de dólares de tu audiencia, por lo menos que paguen por ver tu contenido, si tanto les gusta, perfecto, no tengo ningún problema con eso. Es su John, ¿qué dinero, ellos pueden control? Mira, gastar a lo ver, que John, quieran. cállate un Pero poco. después no digas, no, ¿cuándo yo he pedido dinero en Patreon? ¿Qué proyecto de monas chinas en Patreon? ¿Cuándo lo hiciste? No seas deshonesto, di, sí, yo pido plata en Patreon, perfecto, no hay ningún problema. A ver, John, ¿qué control de daños de mierda estás haciendo? Yo en ningún momento te negué que gano dinero con Patreon. Tú lo que dijiste es... Dijiste, no ¿cuál me financiaron mi fallido proyecto de Patreon? Exacto. ¿Cuál fallido? ¿Qué proyecto ¿Acaso que tú, yo no hice fue fuiste, fallido? ¿Acaso tú no fuiste a otra ciudad para reunirte con unos carajos para montar una vaina de animación y después terminó fracasando y tuviste que devolverte? No, yo no me he devuelto. Y en segundo, hubo un proyecto, Entonces- sí, yo lo apoyé, no salió como tal, y luego ¿Y yo por no me vi. qué no salió? ¿Acaso tú no hiciste un video en el que dijiste? E inclusive la razón por la que yo recuerdo esto, si no me equivoco, es porque nosotros hablamos de esto. Cuando estábamos terminando el último debate que tuvimos, creo, después estuvimos hablando de qué pensabas hacer con tu vida, qué pensabas trabajar, y hablamos de eso, y tú dijiste, no, es que la gente no me apoyó, porque aquí la gente no aprecia la animación y la Yo no te sociedad dije y no sé qué. Mierda, yo no te dije esa mierda. A ver, yo te Pero eso, conté- eso fue prácticamente lo mismo que dijiste en tu YouTube. Dijiste, no, bueno, no funcionó porque la gente actualmente no entiende en este mercado. Mientras que si yo estuviera haciendo contenido, ahora recuerdo. El problema, Doom, es que yo ni siquiera recordaba de tu existencia, sino hasta hace 20 minutos, así que estoy recordando. Pero ahora recuerdo, tú dijiste, no, si yo estuviera en un país anglosajón y yo estuviera haciendo contenido para personas que hablaran inglés, ustedes no saben cuánto dinero yo estuviera haciendo. Pero como estoy aquí en un país latinoamericano, la gente no lo aprecia. Bueno, ¿y cuál es la mentira?
Claro, no estoy diciendo que sea mentira, no sé si es mentira o es verdad porque yo no vivo en tu mundo y yo no trabajo en lo que tú trabajas, pero no lo niegues. Es que yo no es eso lo que negué. Tú me dijiste que yo me victimizo, que le echo la culpa a terceros de que yo haya fracasado. ¿Fracasé en qué? ¿En qué Acabas de proyecto? decir que el proyecto que trataste de hacer con tus amigos no funcionó. Mira, a Cuando ver, algo yo- no funciona, vamos eso a poner- técnicamente también se puede considerar un fracaso, ¿cierto? Mira, vamos a ponerlo en perspectiva, ¿no? Tú me dijiste lo siguiente, no me financiaron mi proyecto de monas chinas en Patreon. Ojo, John, yo nunca tuve un proyecto en Patreon, es más, ni siquiera era mi proyecto. Era un proyecto que yo apoyé, que no funcionó porque, a ver, también el administrador no estaba muy en sus cabales, cometió muchos errores, y yo se lo dije. Y además yo te dije, mira, ¿sabes qué, John? Este tipo de cosas no creo que funcionen en Latinoamérica. Tom, No. todo eso está perfecto, pero eso no viene al punto. El punto es que yo te dije, fracasaste en tu intento de crear un proyecto de monas chinas. Y tú dijiste, ¿cuál proyecto? Ese proyecto. Ahora, En Patreon. vamos En a pasar por Patreon. No. En Patreon. Y luego dices que yo me quejo de que el sistema me oprime. ¿De qué Bueno, coño? eso es Por eso yo me técnicamente lo quedé. que estabas What the fuck? diciendo. Eso es técnicamente lo que acabas de decir. De que no, porque aquí la gente no aprecia eso de la misma forma que harían en otro país. Bueno, eso técnicamente es decir, el sistema me oprime. No, El sistema no es lo social que mismo, existe no en es lo países mismo. latinos. Lo sacas de proporción, es simplemente, a ver, John, yo como alguien emprendedor intenté algo, ¿no? Y reconozco, fue un Claro. fracaso, ¿no? Claro. A ver, no Eso es resultó todo. como yo quise. Entonces no hay más que ok. discutir. Es No, tu vida. Tú, Ok, este no no es el resultó. canal de Dallas Review. No quiero estar discutiendo sobre tu vida. Vamos a hablar del tema en No, que tú eres que estabas John, hablando y la razón John, por la es que yo vas a respondo a tus decir, tweets. no, es que en serio, John, si vas a decir una mamada de que no, es dije que ninguna John mamá. llora. Yo te dije, fracasaste en un proyecto, tú dijiste que no, ahora acabas de admitir que sí, así que listo. ¿Y No pasa por nada. qué dices que yo me pongo a victimizarme y le echo la culpa a la sociedad? O sea, No, te ¿eso qué victimizas por viene el a tema de los cuento? judíos. Te victimizas por el tema de los judíos. Porque no Todo es culpa de los respondiste judíos. con el tema de los judíos. Porque respondiste una huevada que no tiene nada que ver. Y no Porque dijiste, estamos no, debatiendo es que- el tema de los judíos. Yo no quiero estar hablando de judíos en Twitter, Dom. Ok, perdiste el punto Tú de que- Patreon. Pasemos a Dom, los judíos. Dom, ¿cuántas cuentas de Twitter vas? ¿Cuántas llevas hasta ahora? No tengo idea, ya perdí la cuenta. Exacto. Entonces entiendes por qué no me voy a poner a debatir contigo sobre los judíos en Twitter. Porque te van a quitar la cuenta, supongo yo. Claro. Entonces yo hago todo de acuerdo a las reglas de las plataformas que estoy Ok, utilizando. ok, Porque no vale. voy a perder mi plataforma por discutir con un neonazi. Bueno, ok, no te van a quitar la cuenta tampoco por decir, oye, no, es que tú le echas la culpa de todos los judíos, que tampoco Bueno, es no me cierto, ¿no? arriesgo, no me arriesgo. Así que yo te di un ejemplo que no tuviera nada que ver con judíos. Y el Yo- primer ejemplo que se me vino a la mente es ese. Y ok, vale, a ver. Te ofendió Ok, mi comentario ahora, de que ¿qué quieres pasa con los mantener las tweets? imágenes. ¿Qué pasa con los tweets? Te menciono. Sí, ok. Ya vamos a pasar a este tema. Mencionaste el tema de que estaba hablando ahí con unos chicos, que yo dije que no, que John se va a ir al mundo de las lamentaciones y que no sé qué. Ok, Sí, es sí. mi sincera opinión y yo lo dejo bien claro en los tweets. A lo mejor yo estoy mal, quizá no conozco lo suficiente a John, pero sinceramente yo no veo forma de que alguien llegue a la política y haga un cambio verdadero, ¿no? Oponiéndose a las políticas enfermas de Trump de Israel, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente si tú a la política y dices, mira, ¿sabes qué? Estamos concentrando demasiado nuestra atención en Israel, que no tiene nada de antisemita, yo lo entiendo, ¿no? No te van a dejar avanzar más allá de esto. Ese es el punto que yo hice, es todo, John. Si te Ok. molesta, si te ofende, dime por qué. Adelante. No me ofende el que hayas dicho eso, porque eso lo he dicho yo también. Eso que acabas de decir, yo también lo he dicho. Y por eso es que cuando personas hablaban de Bolsonaro, yo dije, bueno, ven cómo Bolsonaro terminó haciendo exactamente lo mismo que hacen todos los otros presidentes que supuestamente son de extrema derecha. Al momento en el que llegan en el poder, se dan cuenta de quién jala los mecanismos del poder y que no son ellos por ser presidente. Eso lo he dicho yo. Ahora, lo que me parece extraño es que tú tengas una actitud de nada va a funcionar, nada va a cambiar, ningún gobierno va a... No. O sea, no pienso eso. Más bien Entonces, pienso ¿qué que no alternativa, creo. ¿qué No alternativa creo. ofreces tú? Exacto. Y sí, por cierto, esta es una pregunta que me han hecho a mí hasta el cansancio. ¿Tú qué propones? Pero aquí verdaderamente quiero saber qué propones tú, porque yo escucho que tú dices, todo va a ser una mierda, el status quo siempre va a ser el status quo. Entonces, ¿de qué sirve siquiera estar vivos? Vamos a lanzarnos un puente, listo.
No, mira. Estás confundiendo, John. Yo no soy pesimista, ni tampoco soy nihilista. Yo lo que no creo es que haya solución política, ¿ok? O sea, yo no creo en soluciones políticas. Yo no creo que a través de la democracia se va a hacer un cambio y van a dejar de mandar a los judíos y que no sé qué. La política no tiene que ser democrática. Sí, pero son todas las vías que proponen. No necesariamente, depende de qué país estamos hablando. Hay muchos países que tienen dictaduras, que tienen monarquías, que tienen... No vale, formas pero de estamos gobierno que hablando no son de la democráticas. esfera occidental y de Latinoamérica, ¿no? Ok, Que son entonces, democracias en su en el mayoría. caso dado de que por la política no se vaya a hacer un cambio, ¿de qué forma sí se va a hacer? Bueno, yo pienso lo siguiente. En primera, yo pienso en un cambio cultural gradual y también pienso en revolución. Sí, muy comunista la cosa y lo que sea, pero sí, yo sí creo en ese tipo de alternativas. Yo sí creo en un colapso económico, creo en un colapso social y pienso bueno, cosas radicales, ¿no? Suena muy feo, a mí no me gusta, yo no quiero vivir eso. ¿Qué revolución en los últimos 200 años no ha llevado a un cambio político? No ha llevado a un cambio político, estás diciendo. Sí, todas las revoluciones llevan a un cambio político, no llevan a una revolución para la creación de una nueva plataforma que sea política. Así que si tú hablas de una revolución, bueno, nosotros hemos visto revolución tras revolución tras revolución en todas partes del mundo y los resultados siempre son resultados políticos. Entra un nuevo gobierno. Ah, no, por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo. Entonces, No te ¿qué estoy tipo de diciendo revolución quieres tú? no te estoy diciendo que no va a haber política involucrada, no te estoy diciendo que la política ya está desechada. No, lo que yo te estoy diciendo es que la política actual está blindada. El sistema actual como lo está, no puedes luchar de forma política. Una vez que se hace mierda el sistema, se construye algo nuevo, un nuevo cuerpo político. Obviamente somos humanos, no vamos a renunciar a la política. Pero el dado caso, vamos a decir, nosotros hacemos una revolución en Venezuela y nosotros creamos un nuevo modelo político venezolano, Sí. pero ese nuevo modelo político venezolano va a estar atado a las mismas cuerdas internacionales a las cuales está atado cualquier país que quiere tener relaciones con otros países. Así que tú propones es una revolución a nivel mundial, porque si no, ¿cómo una revolución que cambie por completo el paradigma político de una nación pudiera ser sostenible al momento en el que se le tenga que imponer el reglamento internacional? Mira, normalmente cuando yo hablo de estas cosas estoy hablando desde la esfera occidental, ¿no? Venezuela, ya la verdad no soy un experto en el caso de Venezuela. No sé qué sugerir con Venezuela, ¿no? Porque sinceramente no, pues, disculpa, pero no me interesa, ¿no? Entonces, a ver, si ustedes hacen una revolución o lo que sea, pasan a un nuevo tipo de gobierno más conservador, que sí está atado a las mierdas internacionales actuales y todo eso, pues me parece muy bien. O sea, ya es una mejora, como quiera. Y bueno, es su determinismo, ¿no? Es la determinación de su pueblo, esos son asuntos de ustedes, ¿no? No es como que vayamos a venir nosotros y vayamos a decir, oye, no, ¿qué mierda estás haciendo? O lo estás haciendo mal, o haz lo que yo quiero. Eso no responde a la pregunta, Don. Yo te dije, si tú fueras a hacer una revolución en cualquier país que no fuera una superpotencia, que no fuera China, que no fuera Rusia, que no fuera los Estados Unidos, ese país no pudiera sostener un cambio paradigmático completo en el que pudiera ser un país totalmente autodeterminado. Tendría que seguir estando bajo gran parte de los acuerdos internacionales, tanto económicos como de ley internacional. Y la alternativa a esto sería una intervención o una invasión de alguna de las potencias que acabo de nombrar. Así que, ¿qué propones verdaderamente tú? Porque yo pudiera decir, a mí me encantaría que todo el mundo tuviera una cultura que les permitiera entender que votar por personas como los que están siendo apoyados actualmente en Venezuela es un desastre, es un error. Pero yo sé que eso no va a pasar. Así que yo tengo que empezar a pensar qué es lo más cercano a lo que yo quisiera que se pudiera implementar en la realidad. Y esa es la pregunta que te hago a ti. Bueno, hombre, no lo sé. O sea, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Estoy de acuerdo con que si Venezuela hace una revolución, se va a meter la fuerza internacional. Obviamente va a haber una intervención, ¿no? O sea, obviamente no son, al igual que México, que depende de Estados Unidos, ustedes tampoco son soberanos propiamente dicho. O sea, obviamente ese tipo de revoluciones tienen sentido desde un punto de vista, si se da en Estados Unidos, ¿quién va a detener a Estados Unidos, no? Si se da en China, ¿quién va a tener la ladilla de meterse con China? Sí, pero en ese caso te pregunto,
¿Acaso tú no estarías más de acuerdo con países como China, con países como Irán, con países no occidentales? Y en tal caso, de que la respuesta sea sí, y que no sea simplemente por ironía y sarcasmo que pones cosas como la bandera de Irán en tu perfil, No, que por cierto no sé tus posturas sobre ese tema, nunca lo ¿por qué hice. no lo hiciste? ¿Acaso Nunca no lo tienes, no tienes Iranian sources en tu nombre? Ah, sí, pero eso es por los pueblos iránicos, no por el país actual de Irán. O sea, Ok, por los pueblos iránicos. entonces actualmente, ¿con qué tipo de país te identificas? Con ninguno. Soy un internacionalista, en cierto sentido. O sea, en cierto punto yo veo por los pueblos. O sea, a mí no me identifica México, por ejemplo, porque ninguno de los ideales que propugnan al país me parece correcto. Para mí, yo estoy bastante picado con el concepto de nacionalismo que existía en la antigüedad y bueno, yo pienso que hemos rebasado un punto en donde eso ha quedado bastante vale. Entonces tú eres prácticamente un anarcocapitalista, ¿cierto? No, para nada, porque Ahora, estás en contra de gobiernos grandes, no te gusta la política como se hace actualmente, no, 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 eres no, 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 no revolucionario estoy y en, eres un no globalista. estoy en contra de los gobiernos, de ningún, o sea, no estoy en contra del concepto de gobierno. Por el contrario, yo pienso que el mercado se tiene que regular. Un anarcocapitalista es alguien, pues, de fronteras abiertas, realmente no le importa mucho el pueblo, le importa más la economía, o sea, lo que sea ¿De bueno qué para el. forma eres internacionalista? Defíneme tu postura internacionalista. Mi punto con internacionalista es el hecho de que un venezolano criollo, es más cercano a mí que, no sé, alguien de Mérida, Yucatán, ¿no? En México, o un colombiano, o un español, ¿no? ¿Y la Ese finalidad de eso es cuál? es como, a ver, exactamente, es más, te lo voy a definir perfectamente. Como los judíos piensan, ¿ok? Exactamente como piensan los judíos. A un judío le vienen ganas de dónde nació un judío. Un judío es su nación, me doy a entender. Es sionista. Bueno, si nosotros nos basamos en las estadísticas que muestran la mayoría de los judíos en Estados Unidos estar en contra de la política de Israel, pues no estoy de acuerdo con que un judío es inherentemente sionista. No he dicho que sea inherentemente, pero de hecho, o sea, bueno, ¿de dónde sacaste esa estadística? Porque yo vi una que decía que la mayoría de judíos en Estados Unidos apoyaba el Estado de Israel. No solo hay eso, sino que hay una estadística de los judíos en Nueva York, siendo Nueva York el lugar con más judíos, que dice que la mayoría de los judíos ni siquiera se identifican con la religión, son simplemente judíos culturales. Déjame te busco. Bueno, pero lo de la religión es irrelevante. La mayoría de Israel creo que ni siquiera es religioso. No, El punto es que tienen un tribalismo. pero si dices que son sionistas, ¿acaso eso no implicaría que la creencia que ellos tienen, que implementan en su política exterior, está fundada en su fundamentalismo religioso? Suelen justificar la existencia de Israel con argumentos religiosos, pero si somos sinceros, no todo, o sea, muchos judíos son ateos, incluso dentro de Israel, y igual apoyan el Estado de Israel. O sea, al fin y al cabo, ateos o religiosos son tribales, ese es el punto, y eso está bien. Estoy buscando la estadística, sí, ¿verdad? Pero bueno, hombre, incluso si encuentras la estadística, pues, incluso si así fuese la estadística, se entiende mi punto. El punto es definir nación a ver, como un tribalismo étnico. Tú tienes no solo a los judíos, tú tienes a los zoroastros, ¿no? Los zoroastros habitan en India como habitan en Pakistán, ¿no? Y ellos tienen de prioridad a los zoroastros, sin importar que sean del otro país. Los ponen incluso encima de su población del país donde están habitando. Y de hecho, con los zoroastras les pasa parecido a los judíos. Ellos son una élite en Medio Oriente. Mira, Okay, vale. sigo pensando. Un libro escrito por un judío, irónicamente, que se llama The Jewish Center. A mí me parece que ese libro explica muy bien por qué casi todo el tema que tú toques te vas a ir a topar con judíos tarde que temprano, ¿no? Es un judío que aboga, bueno, precisamente que argumenta eso, ¿no? Que tú te metas en donde tú te metas, vas a encontrar a los judíos. Y es que, bueno, tampoco vamos a ponerlos como que todos los judíos están de acuerdo, todos están coordinados, que no sé.
Obviamente no, pero es verdad que las élites en su mayoría, bueno, tienen una gran presencia judía, e incluso los que no son judíos, pues bueno, les chupan la verga. La mayoría de sionistas en Estados Unidos, de hecho, son cristianos. ¿Y para qué existen? Para idolatrar a los judíos. Pero bueno, el caso es este. Yo no pienso en la narrativa de que, oh, los judíos tienen la culpa de todo. No, si tú me lees realmente y has visto lo que yo he puesto en Twitter, yo lo que realmente estoy enojado, yo no estoy enojado con los judíos por querer dominar y querer lo mejor para ellos mismos. No, a mí me enojan más los gentiles, los europeos o los no europeos, que lo permiten, ¿no? ¿No? Claro. Porque incluso me fastidia muchas veces. Como que, ¿y de dónde viene? ¿Quién tiene feedback? Dale. ¿Quién tiene feedback? Por cierto, ¿acaso este carajo Noir que está muteado no es uno de los que estaba hablando paz en Twitter? Si es así, manifiéstate. No sé. Bueno, En fin, lo que yo quería decir es esto. De hecho, me he peleado con gente que se denomina antisemita, o me llevo peleando con los cristianos. Doom, tú eres un negacionista del holocausto. Bueno, ¿y eso qué? No pasó. ¿Cómo vas a pelear con alguien que se llama antisemita cuando tú niegas algo que, si bien podemos discutir el monto, obviamente el negar que ocurrió, que fue una matanza a personas debido a quienes eran y debido a la religión que practicaban, el negar que eso ocurrió es ridículo, Doom. Es como que yo negara que existe la gravedad, es como que negara que hace falta el oxígeno para respirar, es ridículo. Puedes Bueno, decir ya. sí. Mira, ¿Quieres discutir no sé el si has leído, holocausto? no sé si has leído un libro de Norman Finkelstein que se llama La industria del holocausto. ¿Has leído? Sí. Okay. Este sujeto, Norman Finkelstein, es un tipo cuyos ambos padres estuvieron en distintos, su madre estuvo en un gueto en uno de las revoluciones que se trató de hacer en uno de los guetos judíos, y su padre estuvo en Auschwitz. Y él habla sobre cómo en este libro, La industria del holocausto, sobre cómo el holocausto se utilizó para darle todo tipo de ventajas desmesuradas a los judíos, cómo se utilizó para vender la narrativa de que cualquier crítica a la política exterior de Israel era antisemitismo. Sí. Así que él ha sido un crítico muy fuerte sobre la política del Estado de Israel. Él también ha escrito uno de los mejores libros en el tema de los palestinos y el tema de Gaza e Israel. Y él obviamente es un judío también. Sí. Y yo te pregunto, ¿acaso no te parece que al momento en el que tú dices el holocausto no ocurrió, cualquier persona razonable va a decir, ok, ya no importa lo que digas, porque eres obviamente un fanático? ¿No te parece que estás haciendo la peor labor de querer inculcar una diferencia paradigmática o una diferencia cultural, o siquiera una diferencia intelectual? A menos de que tú estés únicamente interesado en hablar a personas que ya tienen las mismas posturas como tú. Porque Doom, mira tus seguidores. Todos los seguidores que te escuchan por temas políticos son personas que tienen exactamente las mismas posturas que tú. No exactamente. Bueno, pero bueno. Yo los he visto. Cada vez que hablamos, tengo que interactuar con ellos. Y todos me dicen, no, soy un judío y que amo a los judíos y que Hitler era tremendo, era el mejor y que lo cuento y lo cuento esto y lo cuento aquello. Es que sí, mira, fíjate, ahora que mencionas que hay un judío que hizo este libro y tal, también hay judíos que niegan el holocausto. Hay un documental. Claro, pero eso no significa nada, Doom. Nosotros, en las propias escrituras de las personas que estaban manteniendo y vigilando los campos de concentraciones, en las escrituras de Hitler, Doom, en Mein Kampf, puedes ver que había un perseguimiento a los judíos. El hecho de que tú niegues que la matanza de los judíos fue algo que fue un objetivo de los nazis es ridículo. En Mein Kampf había, según tú, una justificación del holocausto. No una justificación del holocausto. Había una justificación de por qué los judíos no merecían tener los mismos derechos que tenían las demás personas. Todos los males de los judíos, de todos los daños que le habían hecho a la sociedad. Mira, te voy a ser bastante directo. No quiero discutir el tema del holocausto. Te lo voy a poner así de sencillo. Vamos a suponer, yo no creo en el holocausto, ¿ok? Pero ¿qué significa no crees en ello? No creo que haya habido un plan alemán para eliminar a los judíos sistemáticamente. Sí creo que hubo injusticia, sí creo que mataron a judíos, sí creo que querían moverlos, que los metieron a campos de concentración. Estoy de acuerdo, ¿ok? Son circunstancias lamentables,
debió pasar distinto, ¿no? Pero bueno, yo no creo en sencillamente, ¿sabes qué? Estamos en medio de una guerra, vamos a invertir un montón de recursos para exterminar a toda una raza de gente del planeta. Tom, No, pero me hermano. parece que para una persona que idolatra tanto a Hitler como tú, me parece que el decir que tú no creas que un basamento ideológico pudiera ser que Hitler tomara una decisión que no era lógica en el terreno en el que estaba, me parece que desconoce por completo quién era Hitler como persona. Hitler era una Sí. persona que estaba motivada totalmente por su ideología, por sus Hitler fue creencias. una persona que repetidas e incontables veces le mandó planes de paz a Francia y a Inglaterra, ¿no? No era una persona irracional. No te estoy diciendo que Hitler nunca cometió errores, no te estoy diciendo que no tenía ideas que podrían resultar extremas en ciertos ámbitos, ¿no? Pero no era, a ver, un loco megalomaníaco, no era una caricatura. No era un loco megalomaníaco, sin embargo, trató de invadir toda Europa. ¿El interés? Invadió los terrenos ¿El interés que... del podcast? ¿Ya qué? ¿Quién habla? ¿Qué dijiste? Ajá, habla. Sí, justamente. Bien, pero Acerca de lo de Hitler, tenemos que creo acordar que que- todo el tema o asunto de los judíos fue más principalmente por su economía, porque digamos en aquellas épocas los judíos son los que más rondaban en la economía y es por eso que Hitler quiso tomar territorio allí. Una vez más, el que tú digas que era nada más por razones económicas hubiera justificado que hicieron lo que hicieron al inicio, que es quitarle las riquezas a las familias más ricas judías. Mira, a No ver, hubiera justificado O sea, lo que a mí, hicieron. esperen, a mí me contaron, No te metas en el debate. Dejen que se metan, no me importa, que se metan todos los que quieran. Pero Mira, si pueden yo no apagar el quiero feedback, sería mejor. nada. Yo no quiero justificar nada. Tú, Aquaviva, ¿conoces las masacres alemanes en la frontera de Una vez Polonia? más, nosotros podemos hablar de masacres que ocurrieron que fueron mucho más grandes que las que le ocurrieron a los judíos No. durante la guerra. No. El problema, Doom, es que en una instancia nosotros tenemos a Dios mío. Sí, es que no En una instancia nosotros tenemos a soldados o a personas que estaban llevando a cabo algún tipo de acción violenta que recibieron la muerte, que fueron asesinados y masacrados en los millones, como por ejemplo los soldados de la Unión Soviética. Y eso obviamente es lamentable, sin embargo son soldados, esa era su labor, ese era su trabajo. Sí. El problema con los judíos es que no estaban luchando, los Mira. judíos no estaban tratando de pelear contra los cambiemos- nazis, no sin embargo cambiemos fueron de tema, masacrados. no cambiemos- Esa es la diferencia. Pasemos a los judíos en otro momento. No cambiemos de tema. Yo te Ok, quiero hablar de dale, lo de ¿cuál Polonia. es el tema entonces? Ok, mira, te voy a contextualizar el punto, ¿no? Polonia tiene ciertos territorios que antes eran de Alemania. Ok, se dan ciertas masacres en la frontera de Alemania y Polonia. Antes de comenzar la guerra, ojo, ¿no? Hitler intenta un acercamiento ¿cómo se dice? Diplomático, ¿no? Con el gobierno de Polonia. No logra nada, ok. Luego viene Hitler, ok, ¿sabes qué? Acéptame este tranvía, ¿no? Acéptame estas putas vías de tren que conectan con las familias que se quedaron atrás, ¿no? Con las familias que quedaron separadas en Alemania y en Polonia. Ok. Hubieran aceptado esta estupidez, John. No hubiera habido invasión de Polonia. Pero ¿por qué tienen que aceptarlo, Doom? Doom, este es el equivalente a que yo te diga, Doom, mira, tú tienes mucho territorio, tú compraste un lote de terreno, y mira, yo solo quiero parte de ese lote de terreno, una parte diminuta, quiero 5% de tu terreno. No es mucho, y yo lo voy a poner a uso, yo voy a poner ¿Sabes? unas vacas allí, unos ¿Sabes? pollos allí. Quiero interrumpir, Y si tú pero me explica lo que dices, estás Doom, diciendo. y si tú me dices que no, No. si tú me dices que no, yo voy a tomar eso a la fuerza. ¿Eso está justificado acaso? Y me estás dando la razón. ¿De qué ¿Sabes forma? qué es lo peor? Que si fuera Venezuela, apoyarías la invasión. Y te digo, ¿La invasión ¿por a qué? dónde? Porque ¿La invasión a dónde? a cualquier país que te haya quitado el territorio. ¿Por qué? Porque, a ver, yo me contextualizo. Me quitaron un territorio injustamente. Familias de mi pueblo fueron separadas, ¿no? Hay masacres de esas gentes de mi pueblo en ese territorio. A mí me suena perfectísimo para empezar una guerra con ese país. No sé tú. O sea, yo como una persona de ideales nacionalistas, a mí me suena lo más lógico del mundo. Tom, ¿acaso tú no dijiste que el hecho de que terminaran los aliados bombardeando a Francia era algo terrible, pero ignoraste por qué lo hicieron? ¿A Francia? En París, durante la invasión, que entraron a Estados Unidos para saquear a los nazis. Yo hablé de ese tema, no lo recuerdo. ¿No eras tú o fue Noir?
No, yo no dije Probablemente eso. haya sido otra ¿Quién persona. fue pero- quién fue el que estaba? Hay alguno de ustedes, coño, es que con las monas chinas y los avatares neonazis se A me ver, confunde todo. el dibujo me lo hicieron por un amigo, así que no es una mona china. ¿Quién fue? Alguno de los que está aquí fue el que tuvo esa conversación conmigo en Twitter en la que dijo, sí, claro, porque el hecho de que le prendieran candela a Francia era culpa de Hitler, ¿verdad? Ah, no, creo que yo dije algo así, pero yo no dije eso exactamente. ¿Qué dijiste No, entonces, Juan? ¿Qué dijiste? tú dijiste lo de que no, que Hitler quería destruir toda Europa No, y no, no, destruir no, su no país. dije que lo quería, dije terminó destruyendo a su país y a gran parte del continente, lo cual es objetivamente Sí, cierto. No sé Eh, ni qué están discutiendo, vaya. Ya es va, que- dame un segundo, Déjale porque si él explicar el dijo eso, contexto, bueno, porque que responda, dale. es que como yo dijo A lo ver. de, no, Hitler terminó destruyendo gran parte de su país y del continente europeo. Yo le dije, claro, porque yo solo dije en forma de chiste, yo confirmé cuando Hitler estaba ahí quemándolo todo, los soldados de la CSS. Entonces, yo nunca mencioné lo de los bombarderos americanos ni nada, esto es nuevo justamente aquí. Sí, yo nunca hablé de ese tema, pero Ok, a ver, perfecto. mira. Total, yo te estoy presentando un escenario totalmente plausible en donde uno empezaría una guerra con otro país. ¿Y qué es lo que pasa? Urdur, soy Francia, Inglaterra y tengo que, o sea, convertir un conflicto regional en una pendejada global. Así es como comienza la Segunda Guerra Mundial. Pero de no ser eso la respuesta de los países aliados, que por cierto, muchas cosas hicieron que fueron cosas terribles. Sí. Por ejemplo, el bombardeo a Dresden, obviamente. Podemos hablar de eso y podemos decir, bueno, fueron cosas terribles, fueron cosas que en cualquier escenario de la historia moderna serían considerados actos terroristas, serían considerados cosas verdaderamente nefastas. Sin embargo, la alternativa a esto hubiera sido que Alemania terminara apoderándose de prácticamente toda Europa. Muy evil Hitler Esto. iba a dominar Europa, así que teníamos que detenerlo. Qué huevadas, John, en No, serio. Mira, de hecho quiero pertenecer No, aquí porque una cosa, si tú tienes esto- un gobierno hostil, que no es solo hostil dentro de su territorio, sino que lo está haciendo también por fuera, con Oiga. una agenda expansionista, apoderándose de territorio que no le pertenece, invadiendo otros países. algo que quisiera ¿Acaso no explicar. es tu responsabilidad si tú quieres evitar tener un problema que después se te salga de las manos y un problema que no puedas responder? ¿Acaso no es tu responsabilidad responder a ello antes de que llegue hasta ese punto? Mira, John, ¿Acaso no eso es parte de preservar efectivamente la hegemonía de un sistema social por encima de otro? mira, recuperar, bueno, dejando de lado que recuperar mis territorios que me quitaron injustamente es dominar Europa para ti. No sé cuántas películas de Hollywood hayas visto. Pero entonces de tal forma, el que tú digas que lo único que hizo Hitler fue tratar de recuperar su territorio, no solo desconoce la historia, sino que aun si fuera cierto, bajo esa lógica yo pudiera decir, bueno, el territorio actualmente en Estados Unidos que le pertenece a México, México debería ir a la guerra con los Estados Unidos para recuperar. Dale. Si ese es tu deseo, dale. Pero una Quiero vez más, decir algo ¿cuál sería el que resultado? ninguno ¿Cuál de sería ustedes el dos está resultado? considerando. Si y es que tienes los una territorios- justificación, si los tienes una territorios- buena justificación para hacerlo, adelante. Alemania tenía la justificación de, oye, ¿sabes qué? Estás masacrando a varias familias alemanas. Por favor. Entonces Alemania, utilizando la justificación de que según tú masacraron a varias familias alemanas, terminó matando a millones de personas. Tremenda lógica, Doom. Sí, porque llegó a Inglaterra y dijo, vamos a hacer un conflicto global. Ah, claro, fue Inglaterra la que empezó la guerra mundial. Por supuesto, Dios John. santo, Qué bueno Dios que abres santo, los ojos. Dios santo, Doom. Alemania estaba completamente segura. Voy a dominar este país fácilmente, este hostil país, y se acaba este conflicto, ¿no? No, pero es que Inglaterra tenía un trato con Polonia, que no sé, que no hicieron nada con los soviéticos. Claro. No, Doom, sí, entonces todo lo que vino después fue también por parte de eso, ¿verdad? Porque Alemania solamente estaba tratando de proteger el territorio que le había robado. ¿O no? ¿Acaso Alemania también trató de invadir otros países que estaban por fuera de cualquier tipo de conflicto histórico que pudieras utilizar para justificar la invasión? bueno, ¿Cuál de las dos sí, fue? Sí, tanto los aliados como Alemania, como Unión Soviética, como todos, invadieron países por Una vez razones más, estratégicas, porque es una vez guerra. Una vez más, si la guerra es iniciada por un país y ese país, según tú, estaba al inicio haciendo algo justificado bajo tus ojos,
¿Acaso en el momento en el que la guerra es avanzada a una escala de guerra mundial por medio de la invasión de otros territorios que no pudiera justificar de ninguna forma, acaso eso no le pone la culpa de la guerra haber llegado hasta el punto en el que llegó y haber costado la salda de millones y millones de muertos, tanto soldados como civiles, a quien inició el expansionismo, a quien inició las invasiones? A ver, John. Porque en tal caso Estados Unidos no tiene la culpa de nada del Medio Oriente, ¿cierto? Mira, exacto, la cuestión es al revés. Ok, John, mira, ¿sabes qué? Se convierte en un asunto global. Tanto te preocupa una guerra mundial porque Francia o Inglaterra no aceptó los términos que incluso favorecían a Inglaterra. ¿Por qué no aceptó los tratados? La idea de que si un país no acepta términos impuestos por otro, sin importar si según tú son beneficiosos o no, eso significa que está justificada la avanzada de una acción bélica. ¿En qué planeta vives? No está justificado. Y es cierto que sí. A ver, me estás ofreciendo la paz y estos términos no me convencen. O tú vas a salir terminando, vaya, chingando al resto, ¿no? Como dicen los mexicanos, como decimos aquí. Pues obvio no lo voy a aceptar. Perfecto, ¿no? Pero a ver, no me salgas con que a Inglaterra le importaba mucho hoy, no, una guerra mundial, tantos muertos y que no sé qué. No digo que a Inglaterra como gobierno le importaba mucho qué iba a pasar. No digo eso en absoluto. Digo que a mí me importa lo que terminó pasando, especialmente para personas que fueron engañadas a participar en la guerra o personas que eran inocentes, civiles, que ni siquiera querían estar allí. Las decenas de miles de personas que fueron masacradas en Londres nada más durante los bombardeos. Esas eran personas que no querían perder la vida, no querían estar en este conflicto, no pidieron este conflicto. Esas son las personas que me importan. Si tú dices, bueno, el que un país no acepte términos de impuestos por otro justifica una acción bélica, en tal caso Israel actualmente tiene la justificación para bombardear a Palestina, ¿cierto? Coño, sí, pero mi punto con lo de que no aceptaron los tratos de paz. Te estoy haciendo una pregunta. ¿Acaso Israel actualmente tiene la justificación para bombardear a los palestinos porque no aceptaron el acuerdo del siglo? Porque es que Israel precisamente es Polonia en este escenario. Y si en Medio Oriente se defiende si el único problema aquí es, primero, una justificación histórica. Bueno, los judíos la tienen para llamar a Israel su hogar. Los palestinos también la tienen, pero los judíos la tienen por más tiempo. Así que la justificación histórica que tú le aplicaste a los alemanes de recuperar su territorio, yo también se la puedo dar a Israel. Sí, un contexto milenario. De la misma forma que también le puedo dar la justificación de negar un acuerdo impuesto. Entonces, una vez más, estamos en casi exactamente el mismo escenario en el que tú dijiste que los alemanes estaban justificados en seguir el expansionismo y las invasiones bélicas. Mira, a ver, te lo voy a poner con el ejemplo del Medio Oriente, ¿ok? Si Israel quiere hacer guerra en Medio Oriente para recuperar su territorio ancestral, ok, perfecto. Aquí la cuestión. Si Israel está matoneando a otros países árabes, como lo está haciendo actualmente, y tú lo sabes, si estos países se defienden, ¿no? Y empieza una guerra entre Israel y esos países árabes, ¿qué crees que va a pasar? Se van a meter otras potencias mundiales y los que empezaron la guerra mundial fueron los árabes. Es lo mismo. No, pero te das cuenta de que aquí yo no estoy desde la postura que tú acabas de escribir. Esa es la postura tuya. La postura mía no es esa. La postura mía es que si una guerra es iniciada sin justificación real, o sea, no está siendo invadido por otro país, no está siendo bombardeado a la tasa de 10 personas por cada israelita que es asesinado, no está sufriendo masacres como la masacre de Gaza. Si tú estás en un escenario en el que tú simplemente eres un país como por decir Inglaterra e Italia de repente decide invadir Inglaterra, el que inicia el conflicto fue Italia y el que tendrá la culpa fue Italia. Si el problema escala, el culpable de iniciar el conflicto habrá sido Italia. El culpable de la guerra habrá sido Italia. ¿Por qué? Porque el que inicia la acción violenta tiene la culpa de haber iniciado y tiene la culpa de lo que vaya a salir de ello. De la misma forma que si nosotros estamos en la calle y yo te meto un golpe y tú me respondes con ese golpe y el golpe tuyo me duele más o me termina haciendo caerme al piso y quedar en estado comatoso, el culpable sigo siendo yo porque yo fui el primero en golpearte a ti. Mira, te voy a explicar semánticas porque sé que te encanta jugar con eso. Alemania empezó la guerra con Polonia, estoy de acuerdo. Alemania no empezó un conflicto global.
¿no? Si alguien me mete un golpe, sí, esa persona empezó un conflicto en la calle, ¿no? Si alguien decide ir y hacerlo más grande, pues que es la culpa de la persona que me metió el golpe y que no quería meterse en tanto embrollo, que solo quería, no sé, vengarse de mí o desquitarse conmigo. No, es algo personal, ¿no? Ok, es algo regional. Ese es mi punto. Y es lo mismo con los países árabes. Los países árabes actualmente tienen mucha justificación para empezar una guerra con Israel. Obviamente no les conviene por ningún lado, les van a dar por culo, obviamente. Bueno, en fin, el tema de el Holocuento y Hitler, la Segunda Guerra Mundial, lo discutimos bastante en el debate previo. ¿De qué es lo que tú dijiste que querías hablar de inicio? Porque dijiste que no querías hablar del Holocausto, dijiste que no querías hablar de los judíos. Ya, ¿De qué es lo que íbamos a hablar? con lo del Holocausto, yo te iba a decir lo siguiente, mira, yo no quiero discutir con el holocausto, sobre el Holocausto, Yo tampoco. porque incluso, mira, fíjate, ok, incluso, supongamos, pasó, ok, vamos a suponer, pasó. La cuestión real es que no me importa, ¿no? Incluso si hubiera pasado, no me importa, ¿no? Porque sé el contexto. No, pero entonces, ¿por qué te importa cualquier escenario geopolítico? O sea, si no te afecta a ti directamente, ¿qué hace que te importe la matanza de 100.000 personas de un país o 100.000 personas de otro? Bueno, así de sencillo, John. ¿A ti te importa igual que, no sé, a ver, el día de mañana caiga una bomba nuclear en Francia, a que caiga, yo qué sé, en el Congo? Bueno, mira, obviamente Seamos nosotros, sinceros. como tú mismo dijiste al inicio, obviamente nosotros nos va a importar primero lo que nosotros podemos identificarnos. Y obviamente una población que en el caso nuestro sería una población latinoamericana o Sí. occidental. Sí. Así que el tema de África, y esto también lo he hablado muchas veces, a muchos de nosotros lo vemos como un tema que está en la periferia, no solo por el hecho de que no nos sentimos identificados con su cultura, sino que también es un problema que lleva tanto tiempo siendo un problema terrible y no pareciera haber ninguna forma de resolverlo o ninguna forma ni siquiera al mediano o largo plazo de resolverlo, que siquiera hablar de ello resulta para muchas personas simplemente un expendio de energía que lo único que puede llevar es a deprimirte. Sí, Así que sí, es obvio que me va a importar más desde ese punto de vista lo que ocurra en el occidente. Sin embargo, yo no soy musulmán, a mí no me gusta el Islam como religión, como asumo que ya sabes, y la cultura de muchos de estos países islámicos no me gusta tampoco, y sin embargo, si yo veo masacres de palestinos, si yo veo masacres en Libia, yo veo masacres en Irak, me importa. ¿Por qué? Pues porque es un tema en el cual me puedo sentir más cercano, porque son personas que están más cercanas a la forma de vida que tenemos nosotros. Porque esos problemas en gran parte han sido creados por injerencia de fuerzas imperiales. Así que me importa porque si yo soy parte de la campaña propagandista de estas fuerzas imperiales, como lo fui de cierta forma promoviendo a Trump, como lo he sido muchas veces promoviendo a muchos de estos políticos y a estas políticas exteriores que han terminado con estos impactos tan terribles en estos países, pues sí, me parece que es responsabilidad de nosotros por lo menos hacer que sea claro de qué lado estamos. Mira, ok, de hecho estamos de acuerdo y no te estoy diciendo que no sientas lástima, no te estoy diciendo que en el escenario de Francia o el Congo de cualquier forma es una tragedia, ¿no? Es algo horrible, ¿no? Algo, pues sí, es un genocidio al final. Entonces también estoy de acuerdo de, a ver, si en primera instancia no te importa el Medio Oriente, es correcto que si tú promoviste a Trump y pasa algo como lo que ha estado pasando en Oriente, uno salga y diga, mira, ¿sabes qué? Esto no era lo que yo quería, ¿no? Esto no es por lo que yo apoyé a Trump, ¿no? O sea, me parece correcto. Estamos en la misma página. Entonces, por eso digo, no voy a fingir cercanía o empatía que no tengo con un pueblo ajeno como el judío, ¿no? Es como digo, sí, es una tragedia que niños inocentes tengan que pasar por algo horrible. Una cosa, pero cuando dices que no tienes cercanía con el pueblo judío, te das cuenta que muchas de las cosas que estoy seguro son parte de tu cultura también lo serían de la cultura de un judío en un país occidental. Sí, hombre, pero ¿y eso qué? No me Y son gusta. personas que muchas de ellas se pueden parecer a ti. Bueno, claro. No, Entonces, cuando tú iniciaste esta conversación diciendo que tú te vas a sentir más identificado con las personas que compartan más cosas contigo, sí. Bueno, los judíos comparten muchas cosas contigo, te gusta, ¿no? ¿Cómo qué? Como el hecho de que acabo de decir que la cultura occidental está basada en ideales judeocristianos. Énfasis en el judeocristianos. No me gusta el cristianismo. Y te puede no gustar el cristianismo como religión, pero la cultura en la cual nosotros nos creamos, en tu país también, al igual que en el mío, México, Venezuela, y obviamente en el resto, en todo Occidente,
es una cultura que está basada en estos ideales. Y es muy No me parecida a la gustan. cultura que tienen los judíos, incluyendo los judíos en Israel. Y no me gustan. O sea, ¿cuál ¿No es te tu gusta punto? la cultura occidental? No me gusta buena parte de la cultura occidental, si así lo Toma, quieres ¿acaso poner. la última vez que hablamos tú no estabas prácticamente a punto de tratar de pedir nacionalidad europea? No, la verdad no, pero relevante. O sea, si el día de mañana fuera y pidiera ciudadanía No es europea, irrelevante, no es me muy tiene que... relevante, porque si tú estás escogiendo un lugar, yo asumiría que lo estás escogiendo por encima de otros, ya que hay algo allí que te gusta. Y por Bueno, en eso te hice la pocas pregunta palabras, hace un rato, te dice en con po- cuál país te identificas. Y bueno, tú dijiste, la verdad es que con ninguno, soy un internacionalista. bueno, en pocas palabras tú estás diciendo que la mayoría de cosas buenas de la cultura occidental se la debemos a los judíos. Eso es lo que estás diciendo. No, no a los judíos, una vez Ah, más, religión judeocristiana, a ambas, a la mezcla de estas religiones. ok, ¿se la debemos al cristianismo entonces? En parte, sí, en parte. ¿Cómo qué? Bueno, como por ejemplo los valores morales que nosotros implementamos en las sociedades funcionales que tienen esta A mí me cultura. parece que los valores cristianos, tal y como decía, yo soy de la opinión de Friedrich Nietzsche, yo estoy de acuerdo con que los valores cristianos es lo que ha venido matando a Occidente. ¿De qué forma? Las cosas Ah, progresistas, ¿no? claro, Como sí, digamos sí, claro. Ok, Las posturas liberales que sí, implican, sí, que sí. están implicadas dentro. Sí, pero Exacto, Dom, a eso ¿te das voy. cuenta? ¿Te das cuenta? Déjame Ok, terminar, John. pero A ya eso va, voy. ya va. ¿Te das cuenta de una cosa? Esas posturas liberales no se empiezan a manifestar sino hasta el momento en el que un grupo de activistas empieza a hacer énfasis en su opresión, en su falta de libertades, en su falta de derechos. Por casi 2 milenios, la religión cristiana creó sociedades altamente conservadoras y moderadas, en las que ninguno de los males que nosotros vemos en esas mismas sociedades hoy en día existían. Así que el que tú le eches la culpa a la religión que durante tanto tiempo creó estas sociedades, No, de las mutaciones que salieron de parte de las libertades otorgadas en estas sociedades, me parece algo deshonesto. no, hombre, estás perdidísimo. Dios Te mío, voy a explicar una cosa. ¿qué? Cosas como digamos, cosas progresistas como digamos la culpa blanca, ¿no? El concepto de culpa blanca. Tú no creerías Hola. en algo tan estúpido, ajá, si no creyeras en el concepto del pecado original, por ejemplo. Si tú no creyeras que alguien puede, digamos, morir por tus pecados, o tú eres culpable de algo que hicieron ancestros de No, hace pero eso es mentira. Mm. Explícame Disculpen, por qué. ¿puedo hablar? Te doy una estadística para demostrar que eso es mentira. La mayoría de las personas que están en la extrema izquierda, de los cuales salen muchos progresistas, salen muchas personas que son los aliados, son los feministas, que son los del movimiento LGBT, los que promueven este tipo de perversiones, muchas de esas personas son ateas. Mm. Así que la idea de decir tú no puedes creer en algo como la culpa blanca sin ser Aunque sean religioso, ateos, siguen teniendo, como tú mismo lo dijiste, es una especie de cultura occidental basada en judeocristianismo. pero en tal caso, ¿por qué la mayoría de estas personas son ateos? Además que ¿Acaso si eso falso, fuera cierto, pueden acabar iglesias, ¿verdad? acaso, además acaso que si fuera cierto que esta religión lleva a cosas como la culpa blanca, que llevan a cosas como todo lo que hemos visto causado por ello, todos los daños que hemos visto en estos países como la migración masiva, la entrada de refugiados por millones, si eso fuera cierto, ¿por qué entonces no serían las personas más religiosas los que estuvieran haciendo este lobby, los que estuvieran haciendo el lobbying político para implementar cosas como el movimiento LGBT, los derechos de los refugiados sirios? ¿Por qué son ateos principalmente? Habla, Doom, no llores en el chat, Doom, habla, sé hombrecito, habla. a ver, si ya terminaste con la palabra. Es que no me dejas terminar un punto, ¿no? Ni un Habla, solo Doom, punto me dejas habla. terminar. Tú has leído El Anticristo, Eh, de Friedrich Nietzsche, ¿no? no. O sea, ok, no lo has leído. Bueno, la cosa es que estamos de acuerdo que cuando Friedrich Nietzsche nacía, vivía, perdón, mejor dicho, era una sociedad cristiana, era una sociedad más conservadora que hoy, ¿no? No se veían muchos de los males progresistas que tenemos hoy en día, ¿no? Pero esto no es del todo cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, Nietzsche alegaba que en la civilización occidental ya se estaba viendo un auge del igualitarismo, un auge digamos, de querer sacrificarse, ¿no? De celebrar y glorificar al débil y ese tipo de cosas, ¿no? Y eso estamos hablando de una época en donde el progresismo no existía. Friedrich Nietzsche ya describía una semilla de lo que hoy identificarías como valores progresistas, ¿no? Doom, Y ojo, Doom. él argumentó esto,
el cristianismo es el que trajo ese tipo de ideas, incluso en la gente secular. Doom, estás haciendo un argumento ad nichum. Ah, qué mamada de verga, te gusta. Doom, el que tú me cites algo que dijo una persona no hace que sea cierto, Doom, porque una vez más, yo te mencioné las estadísticas, la mayoría de los demócratas son ateos o agnósticos. No, la mayoría de los demócratas son ateos o agnósticos, la mayoría de los ateos y agnósticos son demócratas. La mayoría de las personas más religiosas de países como Estados Unidos son republicanos, conservadores, que están en contra de muchas de las cosas que tú dices que ellos promueven debido a la religión. Así que simplemente no se apega a la realidad lo que estás diciendo. Y me podrás citar a quien me quieras citar, pero no se apega a las estadísticas. Es que, a ver, John, yo cuando escucho, es que votan republicano, a mí no me suena muy conservador, que digamos. Claro, pero sigue siendo más conservador que la alternativa de dejar de entrar a todos y dejar que el movimiento LGBT se apodere de las escuelas y que le enseñemos a los niños de 5 años que se puede ser de cualquier género que quiera ser. Hay una tercera alternativa que no he considerado y es directamente no votar. ¿No crees? Black, conservative, my gay, conservative based, o sea, yo no los veo muy conservadores a esa gente, que se la pasan hablando de... Hay una que considera la alternativa de no reconocer al sistema, por ejemplo. ¿Ya qué? Me refiero a... O sea, yo como fascista aquí, todo piola, todo feliz, y supongo que Doom, no sé quién será, ninguno de nosotros dos reconoce ningún sistema existente en este mundo. No, ¿por qué no muestras la cara? No, ¿por qué eres tan cobarde? ¿Acaso los fascistas no deberían ser machos, hombres viriles? Pero Doom anunció hasta la familia, yo no quiero que pase eso con la mía, así que... ¿No es así? Okay. Entonces es porque tienes miedo de que la gente sepa que eres fascista. Eres como un enclosetado. Eres como un homosexual enclosetado. Mira, no descarrilen la conversación con pendejadas. Mira, te lo voy a hacer así de sencillo. No es tan sencillo, John, como decir, mira, es que mientras más ateo, más progre. Es verdad, hay un nicho de ateos progresistas. Yo los he visto, dan bastante asco, ok. Pero también tienes que entender que, venga, a ver... Irlanda es un país sumamente católico, es progresista igual. Mentira, por favor. Mira los demográficos irlandeses de las últimas encuestas que se han realizado en los últimos 5 años. Hay estadísticas. La idea de que Irlanda es un país altamente religioso es por su cultura, pero la realidad en la implementación y en la práctica, Irlanda perdió especialmente después de la guerra y después de la separación y la fragmentación. Tenemos a un lado que es más conservador y tenemos a otro que es más liberal. Bueno, una vez más, el lado que es más liberal es el lado que es menos religioso. Doom simplemente no se apega a la realidad, lo que estás diciendo. Vas a culpar, pero en este tema sí no sabes de lo que estás hablando. Mira, a ver, John, ¿no es cierto que los mismos ateos creen en muchos de los valores que propugnan los cristianos? ¿De qué forma? ¿Te refieres a valores culturales? Sí, valores culturales. Sí, pero una vez más, eso es porque la cultura fue creada en estos dioses. El problema es que si nosotros vamos a sacar las cosas positivas que ha dado esta creencia religiosa para el basamento de la estructura cultural de países occidentales y vamos a enfocarlo en lo negativo, tenemos que entonces pensar, ok, ¿quiénes son los que pervierten, los que terminan pervirtiendo las enseñanzas religiosas y las terminan volviendo la justificación para amar a los refugiados y para permitir que las personas se identifiquen como un jugo de auyama si quieren hacerlo? ¿Por qué entonces no deberíamos también hacer un estudio en el que veamos quiénes son estas personas? Mira, ¿acaso estas son personas religiosas o acaso estas son personas que no son religiosas? Y por eso justamente es que están pervirtiendo las escrituras. Te hago esta pregunta. ¿Ayudar a un refugiado no sería de cristiano? Sí, una vez más, ayudar a un refugiado lo es. Permitir la entrada de reciba indiscriminada no lo es. Y por eso es que nosotros vemos que país tras país, especialmente en países europeos, son las poblaciones más religiosas las que permiten la entrada de la menor cantidad de refugiados. Mientras que países como los países escandinavos, en los cuales hay mayorías inclusive de la población, en países como Dinamarca y Suecia, que se catalogan como agnósticos o ateos, son justamente los países que reciben con los brazos abiertos a la mayor cantidad de refugiados. Pues, ¿de dónde? ¿Tienes estadísticas de esto? ¿Estadísticas de qué? Puedes ver la cantidad de refugiados que fueron aceptados en países europeos y mira quiénes están en las primeras partes de la lista y después busca estadísticas de población agnóstica y atea en países escandinavos y vas a ver que son los más altos de Europa. Mira, el caso es que para dejarlo les claro, pido que hagan eso. Hay mucha gente aquí escuchando. Algunos de ustedes vayan en Google. Todo esto que estoy diciendo se puede verificar. mira, te lo voy a poner así de sencillo, ¿no?
Hoy actualmente tú sabes que, por ejemplo, la iglesia apoya este tipo de políticas. Sí, que la iglesia ha cambiado, que ya no es lo mismo, que fue infiltrada, me van a decir. Ok. Lo fue, Doom. Lo fue. ¿O vas a decir que Juan Pablo II es igual a Papa Francisco? El punto es este, mira. No, pero te hago una pregunta. Si vas a tratar de hacer comentarios en los que tratas de hacer que el argumento de que la Iglesia y la institución del Vaticano ha sido pervertido completamente por el cambio de este Papa Francisco, ¿acaso no te parece que deberías por lo menos responder si es o no cierto? Si Es es o no cierto, verdad. pero no es mi punto. Es Pero cierto, entonces pero no lo hagas parecer como una teoría conspirativa de personas como yo. no. Déjame terminar el punto, por amor de Dios. Mira, si mi punto es de que, ok, no te estoy agarrando la religión como el justificante, ¿no? Nietzsche tampoco lo hacía. Lo que él argumentaba eran los valores cristianos que pueden propugnarlos tanto los religiosos como los mismos seculares, ¿ok? Este es el punto. No te estoy citando a alguien porque, mira, te estoy citando a alguien y por ende tiene razón. Te estoy diciendo que lo que él decía tiene sentido, ¿ok? Tiene sentido. ¿Por qué? Porque tú puedes tomar los valores cristianos y, a ver, tú lo puedes interpretar como perversión o lo que tú quieras, pero yo puedo usar esos valores cristianos. Y si tú miras las doctrinas marxistas, igualitarias, bla, 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 por mucho que se propugnen de ateos o lo que sea, tienen valores de glorificar al débil, al pobre, que esto, que si tenemos que esparcir esta idea a todo el mundo como misionario. Ese es el tipo de cáncer al que se refería, ese tipo de valores que no se encontraban en la civilización europea. Eso es lo que estaba argumentando el señor. Eso Sí, es y de la misma forma yo te puedo responder y te puedo decir que hay una contraparte, inclusive para esas posturas que pueden terminar siendo tan negativas para una sociedad, como la de vanagloriar a los pobres hasta el punto en el que les quites la responsabilidad personal, como la de creer que nosotros tenemos que aceptar y tomar el refugio de personas de todas otras partes del mundo nada más porque son pobres. Sí, se puede llevar hasta el punto en el que sea negativo para una sociedad, pero Doom, la contraparte es que en sociedades con personas que tengan esta conciencia, esta moralidad, típicamente las personas pobres que verdaderamente necesitan ayuda la reciben. Mira las instituciones caritativas que más ayudan. Son instituciones caritativas religiosas, Dom, tanto judías como cristianas en países occidentales. Y no Espérate, estamos hablando de instituciones caritativas que agarran el dinero y no hacen nada con ello o se lo gastan en ellos. Ok, Estamos hablando de instituciones que verdaderamente ayudan a personas. Son justamente religiosas. tú me estás poniendo esto como un punto positivo, ¿no? Claro, es que yo no pienso que las personas pobres que verdaderamente necesiten ayuda de la misma forma que enfermos que no pueden trabajar deberían simplemente ser dejados a morir. Si Yo tú sí, pues allá tú. Yo no creo que ese sea lo que debemos hacer. Yo pienso, a ver, en el mundo antiguo se propugnaba una especie de tribalismo, ¿no? Sí, tribalismo, ¿no? El caso es que tú puedes sentir pena por un pueblo ajeno, pero el problema con los europeos es precisamente este complejo de querer ser salvadores del mundo. Este es el gran que que lo ha propugnado tanto el cristianismo como el igualitarismo, como el progresismo, como todo eso. Y siempre que lo han hecho los europeos, les sale el tiro siempre sale mal. Cuando van a sus ¿Tú crees misiones que a las África, invasiones, tú crees que las invasiones y las intervenciones en otros países de países occidentales han sido porque quieren salvar a las poblaciones de esos países? Por favor, ¿de qué estás hablando? no, yo sé que los gobiernos les importa una mierda y piensan... Entonces, ¿por qué tratas de hacer parecer que las intervenciones e invasiones han sido basadas en un ideal cristiano Pero o religioso de salvar a personas de países pobres, Doom? La población lo justifica con estos ideales, precisamente. Pero aún si fuera justo, y por cierto, eso es mentira, porque muchas de las invasiones que nosotros hemos visto que se han llevado a cabo y que han tenido el mayor saldo de muertos en los últimos 50 años, o sea, en la etapa posguerra, mejor dicho, en los últimos 70, han sido invasiones e intervenciones que han ocurrido después de que la justificación fuera o una mentira, como por ejemplo el caso del Golfo de Tonkin, o una acción terrorista que hiciera que la gente se unificara, no para ayudar a las personas, sino por venganza, Doom. Todo lo que dices es falso, todo lo que dices se demuestra falso con las estadísticas, con la historia. De nuevo por la tangente. Estamos de acuerdo que cuando España llegó a América no fue porque el gobierno español no quería sacar provecho de las tierras latinoamericanas. Eso lo sabemos.
perfectamente, pero me vas a decir que no fueron misioneros con esa intención noble. Ah, bueno, sí, que había misioneros que estaban allí también, sí. Y esto es algo que se promueve en la población europea. Pero, Esto es algo, es pero algo por favor, virtuoso. Doom, entonces tú me vas a decir que no hubieran zarpado de no ser porque tenían misioneros con ellos. No dije eso. Entonces, una vez más, Separa los al que gobierno de la decidieron, los que población. tomaron la decisión y los que llevaron a cabo la acción no eran personas que estaban siendo liderados por su ideal religioso. El punto es que en la sociedad europea, esto que acabo de decir es heroico, es algo virtuoso, que vayan misioneros con unos salvajes y les enseñen la palabra de Dios y tal. Eso Pero es es que puede serlo. Es como, por ejemplo, decir que la ONU no tiene a nadie bueno que esté trabajando con ellos. Y Eso no es le- falso. Ok, La y no ONU le es posiblemente la peor institución que se ha creado en la historia moderna. Es una mierda, institución estamos de acuerdo. exacto, exacto. Sin embargo, hay muchas personas, incluyendo personas que yo he conocido, que trabajan de misioneros, de personas que van, no religiosos, sino simplemente que van y tratan de ayudar en estas comunidades empobrecidas, en países Ujú. africanos, en países del Medio Oriente, y ellos lo están haciendo por razones nobles. Y esto es Ellos no, malo. ellos no reciben dinero por esto, Y ellos es invierten su malo. tiempo. Muchos de ellos siendo profesionales que pudieran estar haciendo mucho dinero si simplemente se quedaran trabajando, pero ellos sienten un deber, una vocación, y ellos sienten que están haciendo una mejora. Nosotros sabemos que no es el caso, pero una vez más, Exacto. ellos lo están haciendo por razones nobles. Exacto, y los resultados son más importantes que las razones que esas personas puedan tener. Ok, Claro, son nobles, o sea, tienen pero una vez sentimientos más, puros, una vez pero más, esto es yo te negativo. pregunto, una vez más, y no siempre es negativo cuando la institución está utilizándolos a ellos para escudar una injerencia más grande, que efectivamente es lo que típicamente hacen estas instituciones. Sin embargo, el hecho de que, por ejemplo, un activista pueda ir a un país como Venezuela, como hizo un youtuber el año pasado, que hizo una serie de videos en Venezuela y creó un GoFundMe y obtuvo más de $150,000 de donaciones y terminó dándoles a casas hogares para comprar comida para niños. Eso no va a tener ningún tipo de impacto a largo plazo, obviamente, pero si por lo menos por una semana tú alimentas a un grupo de niños, bueno, tú has hecho algo bueno, tú les has dado algo a un No. grupo de personas que lo necesitaba. No, no. Ok. Si unos niños están viviendo en la miseria y yo doy alimento por una semana, ¿qué cambia eso, John? Esas Exacto, personas van a... no lo cambia, pero es mejor que no hacer nada, Doom. Es mejor que no hacer nada. No, literalmente es inútil. O sea, ¿cómo que es mejor que no hacer nada? Entonces, desde ese punto de vista, personas que están enfermas y van a terminar muriendo sin importar si las traten o no, pero la diferencia de que mueran mañana o mueran dentro de 5 años el tratamiento, según tú, no hagamos el tratamiento porque van a terminar. Eso depende del deseo de la persona. ¿Y tú crees que las personas típicamente quieren morir? Si hay Asumo una que persona- personas otakus de tu audiencia probablemente sí tengan una tendencia más alta a querer morir, pero la persona promedio no, Doom. Y eso es, a ver, ok, vamos a poner ese ejemplo. Los otakus quieren morir. ¿Estás en contra? De que se suiciden. Ajá, ¿estás en Yo contra? preferiría que no lo hicieran. Ok, mira, te lo voy a poner así de sencillo. Hay un concepto de, vamos a ponerlo así, un principio eugenésico, ¿no? Una persona, John, que es incapaz de ayudarse, va a Claro, perecer. sí, debería, entonces deberíamos simplemente dejar que preste, así como se hace en el Reino Animal. No, Bueno, no seamos tan radicales. Obviamente hay gente que necesita ayuda, ¿no? Y que es bueno que reciba ayuda, ¿ok? Pero, a ver, estamos hablando, digamos, de un pueblo de África, ¿no? Que incendia a sus niños. No te estoy jodiendo. Un niño hace algo, roba, ¿no? Yo sé, y sí, lo yo sé. queman vivo. yo sé. Ok, yo no, o sea, John, yo preferiría que, o sea, que por ejemplo, que los europeos estuvieran preocupándose por los europeos primero, a ir a ser de yo humanitaristas a un lugar infernal en el que no van a hacer ningún cambio. No tienen nada de bueno Pero que estamos- les Dom, di para Dom, alimentarse por una eso- semana por más. eso, Dom, por eso es que tienes que seguir la narrativa de la que estamos hablando, porque de hacerlo no hubieras dicho lo que acabas de decir. Tú dijiste, hubieran zarpado de todas formas, aún sin los misioneros. Después yo dije, desde el punto de vista del activista, no desde el punto de vista institucional o gubernamental. Este tipo de acciones son acciones moralmente buenas, son acciones positivas. Ujú. Y después tú me dices, sí, pero un país debería velar primero por sus intereses. Claro, un país. Pero si hay activistas, si hay individuos, Doom, como tú o yo, que queremos ir a otro país a darle algún tipo de ayuda, algún tipo de soporte a sociedades que están viviendo en la miseria,
me parece que eso también es perfectamente aceptable y eso no quita el hecho de que el gobierno debería efectivamente estar velando primero y por encima de cualquier otro por los intereses de la población a la que representa. Ay, y ese es un virus que se va a esparcer al resto de la población y va a haber millonadas de el virus dinero. de querer ayudar a personas que tienen menos que tú no me parece tan malo, a menos de que el gobierno permite que los... Me Ese es el parece problema. horrible. Mira, fíjate, siglos de humanitarismo y mira la porquería que es el mundo, ¿no? Mira No, claro, qué pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque el humanitarismo ha estado escudado de eso, pero en realidad no lo es. ¿O acaso tú me vas a decir que cuando Estados Unidos, entre comillas, ayuda a un país del Medio Oriente, está tratando de ayudarlo en realidad o está tratando simplemente de apoderarse de ese territorio y de esas riquezas? Hombre, Por sí cierto, hay ya va, ayudas Dom, genuinas. Dom, No, si no te vas a dormir, espérame 15 minutos que mi novia está por irse y voy a ir a hacerle un café. En 15 minutos vuelvo. Si no, bueno, vete. no, vámonos ya. Bueno, vete entonces. Buenas noches. Buenas noches.